¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de la UNAM Responde, en donde día con día damos cuenta del ser y del quehacer de la Universidad Nacional Autónoma de México, que de nueva cuenta se coloca en el lugar número 93 y se mantiene como una de las universidades más importantes del mundo entero. Un orgullo en verdad pertenecer a una universidad como la nuestra. Y bueno, como cada día, también les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Sigamos haciendo juntos este programa desde TV UNAM. Y bueno, esta tarde queremos dedicarla al placer de leer y también de comentar las historias que nos hacen volar la imaginación. Por ejemplo, a través de una novela policíaca muy atrevida. Acompáñenos para platicar con su autor, Elik Troconis. La joya robada es el nombre de una novela policíaca donde coinciden 16 personajes en una hospedería, todos ellos con una historia distinta. Y bueno, en este singular espacio ha ocurrido un crimen. ¿Y quién creen que va a resolver este caso? Pues nada más y nada menos que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra fue ganadora del Premio Nacional de Literatura para Jóvenes FENAL Norma 2022 y esta tarde platicamos aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM con su autor, Elik Troconis, quien es escritor, historiador por la UNAM, también maestro en escritura creativa por la Universidad Complutense de Madrid. Eres tallerista y además un impulsor de la lectura y de la escritura. ¿Cómo estás, Elik? De maravilla, tan contento de escucharte, de estar aquí en la UNAM Responde y además de hablar acerca de este libro, La joya robada. ¿Qué es esta joya robada? Tu séptima publicación, estás empapado de la novela policíaca y vamos a hablar de eso más adelante, pero comencemos por el principio. ¿En qué nueva aventura se embarcó Don Quijote? Pues ya lo decías tú, esta es una oportunidad para verlo no como un caballero andante, no con la lanza en el riste y desfaciendo agravios o enderezando tuertos, no al sentido tradicional, no al de Cervantes, sino en un sentido mucho más intelectual, detectivesco, completamente policíaco. Esta aventura, La joya robada, es transportarnos hace 400 años, retomar esos personajes de Cervantes, no solo a Don Quijote y a Sancho, sino también a otros 14, y en un escenario ya creado por él en aquella época, tener un caso policíaco. Porque claro, tenemos, muy al estilo de Agatha Christie, una especie de hotel, una hospedería con 16 personajes, y entre ellos hay personalidades muy variadas, ¿no? Hay un cura, hay una niña de 16 años, una mujer que se hace pasar por princesa, un barbero que se hace pasar por escudero, un capitán caído a la guerra y combatió en Lepanto. Bueno, toda esta variedad, además de antiguos amantes, muchos exes por ahí, y nuevos amantes también, y con las relaciones tan diversas y sentimientos a flor de piel, una mañana uno de ellos amanece asesinado. ¿Quién es de los 15 arrestantes el responsable? ¿Quién es el criminal? Eso lo va a investigar Don Quijote. Y por supuesto hay que leerlo. Se trata de una novela policíaca donde hay búsquedas, hay interrogantes, hay un ambiente que es quizás poco habitual para una aventura detectivesca. ¿Cuál es tu objetivo, Elik? ¿Qué estabas buscando contar con estos dos escenarios que te atraen de forma absoluta desde que comenzaste con el camino de la escritura? Bueno, tú sabes perfecto, me encanta la novela policíaca, desde hace años la leo. Y Don Quijote. Y Don Quijote, exacto. Desde hace años, y cuando estaba leyendo la primera parte del Quijote y llegué a ese momento en el que en efecto están estos 16 personajes, dije, es que esto es perfecto para un crimen policíaco. Esto lo haría Agatha Christie sin lugar a dudas, ¿no? Entonces me propuse hacer ese ejercicio de tener algo que parece que en teoría no va, lo policíaco y lo cervantino, lo quijotesco, y ver cómo podía realmente ir de la mano, ¿no? Y bueno, mucho se ha dicho que Sancho y Don Quijote son la primera gran pareja de la literatura y que son también el precedente de Sherlock Holmes y Sancho. Aquí van a jugar ese papel, entonces restaurarles esa facultad. Y la idea es también, así como transportar al lector a un escenario histórico y a un escenario policíaco lleno de misterio, en donde constantemente esté siendo empujado a ver quién pienso yo que va a ser el responsable, también que se ría, porque el Quijote hoy quizá nos parece raro, pero es una novela que nos hace reír en todo momento, ¿no? Desde la primera página, entendiendo algunos términos, entendiendo la historia, tenemos a este personaje que está loco,
que ha leído tantas novelas de caballerías que piensa que eso es real y que sale por el mundo a hacer lo que él ve a sus caballeros en las novelas hacer. Entonces aquí vamos a ver también eso, a este loco en apariencia, aunque en realidad es el más cuerdo de todos, riéndose, porque claro, no va a tomar huellas dactilares como lo haría un detective moderno o lo veríamos en cualquier serie o novela actual. Él se preguntará por muchas otras cosas, tendrá otros procedimientos, algunos disparatados, pero la mayor parte de ellos muy efectivos. Entonces, reír, preguntarnos por quién es el criminal y también transportarnos a un escenario histórico, esa es la apuesta de este libro. Con todas estas referencias, Célic, también estás buscando hacer quizás una provocación para leer a alguien más, para iniciarse en el mundo de la lectura de los clásicos desde una forma como muy poco convencional. Sí, yo creo que es los clásicos, decía Italo Calvino, son esos libros que nos da tanta vergüenza admitir que no hemos leído, que cuando alguien nos pregunta si ya lo leímos, le decimos, lo estoy releyendo. Ahí entra el Quijote, ahí entran muchos otros libros, ¿no? Que sí, todos lo hemos escuchado, pero pocos lo hemos leído. Yo mismo diría, yo lo leí muy tarde, desearía haberlo leído mucho antes, porque la sorpresa que uno se lleva con cada página es genial. Entonces, esta invitación también es ser un vehículo de entrada a que se vea qué es Don Quijote, que es mucho más que el caballero de hace 400 años, el del vocabulario, muy rebuscado, casi inentendible para la actualidad. No, es un gran personaje que nos va a decir muchísimo hoy, casi tanto como nos decía hace 400 años, y que lo podremos seguir leyendo y releyendo, reinterpretando de muchas maneras, y que también se inserta esta novela en otros ejercicios que se han hecho. Juan Montalvo, autor ecuatoriano, escribió los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Es una forma de decir que así como hay novelas de Sherlock Holmes escritas por muchos autores, no solo por Conan Doyle, así como hay fanfictions de Harry Potter y tantas cosas, el Quijote es uno de esos personajes que nos dio Cervantes y que podemos utilizarlos para muchísimas cosas. Entonces, es revivirlo de otra manera, es traerlo a nuestro presente, haciendo reflexiones también muy actuales. Ya no hablar de esos caballeros de hace 400 años, sino de cosas que hoy nos suenen tan bien. En términos de historia, queda muy claro qué es lo que estabas buscando. ¿Cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste a la hora de escribir, a la hora de utilizar esos universos, esas palabras, esos imaginarios y traerlos a esta vida actual, cotidiana, acelerada y además atraer a nuevos lectores? Sí, pues mira, la novela ha experimentado distintos procesos. Comencé a escribirla cuando tenía la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas y ahí con la propia comunidad fue comenzar la novela, irla estructurando, ver por dónde podía encauzarse. Uno de los grandes retos era el lenguaje. Don Quijote en la novela de Cervantes ya habla como no se hablaba en la época de Cervantes. Es una forma de castellano anterior y entonces para ellos mismos ya era como escuchar a alguien hablando muy antiguo. Si hoy yo tenía a Don Quijote en La joya robada hablando así de antiguo, ya sería como doblemente, ¿no? Ya se entendería poco. Más lejano aún. Más lejano. Y los mismos personajes, el resto, los otros 15, si hablaban como hablan en la obra de Cervantes, también iba a ser un poco cansado, pesado. Entonces fue cómo los modernizamos sin faltarles a su personalidad, ¿no? Entonces encontrar el justo medio de qué tanto le cambio y qué tanto conservo fue probablemente el mayor de los retos. Otro fue meterme en lo que los historiadores llamamos el espíritu de la época. A mí, cuando yo entré en contacto con la literatura española y concretamente la del Siglo de Oro, qué maravilla, leer a Lope de Vega, leer a Calderón de la Barca, pero leer también a Sor Juana, por supuesto, con esa mirada de qué están haciendo estos sujetos en esta época, para mí fue increíble y quise ponerlo también en La joya robada. Hay pasajes que vienen extraídos de ideas importantes del momento, como esto de la vida es sueño. No solo lo pensaba Calderón de la Barca, también otros tantos. Hay fragmentitos que aluden a ese monólogo, hay otros que van a Fuente Ovejuna, hay incluso algunos relacionados con Shakespeare, hay por ahí también alguna cita escondida de Sor Juana. Entonces, ¿qué se pensaba en esa época? ¿Qué están pensando? ¿Con qué palabras están hablando? Vaya, hasta los insultos de la época, porque el Quijote de Cervantes no se entiende sin los insultos. Hay líneas enteras de Don Quijote insultando a Sancho de una manera extraordinaria. Y mantener eso también, cómo se insultaban, con qué palabras. Es más, las medidas, no había metros, no había centímetros. Esos detalles que quizá podemos pasar de largo cuando leemos,
al momento que un lector muy crítico se enfrenta a la novela y dice, aquí se equivocó el Aquí me autor, engañó. ¿no? Entonces, la investigación para eso fue también importantísima. Háblanos de eso, Elik. Lo que te quería preguntar, y parece una pregunta muy sencilla, pero la respuesta seguramente no lo es y quizá no es la misma para cada libro. ¿Cómo se escribe una novela? Tú ya tienes 7 libros publicados y publicas además pues en distintos formatos y géneros. Entonces, tienes, digamos, para cada uno quizá una estructura distinta, una forma distinta. Para esta novela en particular, cuéntanos un poquito el camino. ¿Qué será primero? ¿La historia, la estructura, la evaluación, los personajes? Afortunadamente los personajes ya estaban, ¿no? Entonces fue un punto de partida, ya digamos, a mitad del camino, pero venía el gran reto de esa historia que es totalmente distinta a la cervantina, ¿no? Para mí, en ocasiones experimento procesos creativos muy intensos en corto tiempo. La primera versión de La joya robada tuvo su origen, yo venía de regreso de la FIL Guadalajara en carretera, tenía 6 horas por delante, ya venía la idea y dije, tengo 6 horas. Puedo ir escuchando música, ir escuchando un podcast, viendo la carretera, o puedo empezar a pensar la novela. 6 horas fueron, pues, para estar pensando, para escuchar conferencias, por ejemplo, de Fernando del Paso, un gran cervantista también, ir teniendo ideas, sabiendo cómo iba a estructurar. Y después de eso fueron 10 días de escritura desde muy temprano hasta muy tarde por la noche, hasta tener la novela completa. Y es de esos periodos súper intensos que a mí me funcionan, en los que no pienso en nada más. ¿No? En 10 días. En 10 días. Después viene, por supuesto, la fase de dejarlo descansar, de regresar a él, de corregir. También diría que soy de esos autores que le dan muchísima importancia a la corrección, que es, a ver, esto que terminé y dije, está para el Nobel, ¿de verdad lo está? Vamos a ir puliendo, vamos a ir quitando, sumando, se entiende, no se entiende, detalles. Una segunda versión del manuscrito, una tercera. Soy además de esos autores que les gusta que otras personas lean los primeros manuscritos para tener otras opiniones, saber, gusta lo que estoy haciendo y más allá de gusta, está bien hecho, ¿no? ¿Qué impresiones causan los lectores? ¿Si hace reír este Don Quijote? ¿Si se siembra el suficiente misterio? Entonces, ese proceso, es de meses y bueno, ese inicio fue en 2019, hoy es 2023 y la estamos viendo. Evaluar si esas primeras impresiones y esas primeras ocurrencias Exacto. llegaron al objetivo que te planteaste en algún momento. Y vaya que lo tuvo porque, bueno, hace unos meses fue reconocida con el premio FENAL Norma, que pues es un reconocimiento. Se trata del Premio Nacional de Literatura para Jóvenes FENAL Norma. ¿Qué características se toman en cuenta? ¿Por qué tu novela fue ganadora de este reconocimiento? ¿Y cuál es el alcance de esto, Elik? Pues es un premio importante, el que yo estoy muy agradecido porque lo convoca la editorial Santillana por un lado, a la que pertenece Norma, y por otro, la Feria Nacional del Libro de León, que se lleva a cabo en nuestro país anualmente. Entonces, ese reconocimiento, por un lado, de lo editorial, pero por otro también de la feria. Es un premio al que concurrieron autores de todas edades, de todo el país, y saber que fue elegido es una gran satisfacción. Lo que en el acta consta y que he podido platicar después con los editores es también que ven esta gran posibilidad, bueno, por un lado, el gran cruce entre lo policíaco y lo quijotesco, y por otro, que como tú misma lo mencionabas, es una gran entrada para el público juvenil para ir hacia ese clásico que es el Quijote. Entonces es una novela que de principio no está pensada exclusivamente para ese público, pero que funciona también para ese. Creemos nosotros que tiene lectores para cualquier edad, lectores que no conocen el Quijote y que este sea su primer acercamiento, pero lectores muy maduros que ya conocen el Quijote y entonces entenderán muchas más cosas de este libro y podrán reír mucho más y podrán entender esas conexiones. Entonces, premio importante, premio que lo catapulta, la edición ha quedado preciosa, tiene además en sus solapas imágenes geniales, un mapa. Muy al principio, cuando comenzamos con la edición, me preguntaron los editores, ¿alguna sugerencia para esto? Sí, pónganle un mapa, porque no hay libro policíaco que no tenga mapa o croquis o plano de la escena del crimen, así que está ahí. Aquí están estas pistas para ayudar al Quijote a identificar al responsable. ¿Cuál ha sido la respuesta de los lectores? Ya estuviste en la Feria del Libro de León, además hay una presentación próximamente este sábado, cuéntanos. Así es, pues hasta ahora va muy bien. Lectores de muy distintas edades que lo han leído, les ha gustado entrar, reírse con esto, ver lo policíaco, porque al final tiene esas
tres acercamientos: al que le gusta la novela en general, al que le gusta la novela histórica, al que le gusta la novela policíaca y al que le gusta reírse, ¿no? 4 quizá. Entonces, los comentarios que he recibido hasta ahora son buenos, y una de las cosas, bueno, está el mejor comentario que puede recibir el autor de policíaco, que es: no me esperaba el final, ¿no? Ese es el mejor reconocimiento. Exacto, sí. Y el de todo autor que hace algo de comedia, que el lector te diga: sí, me reí y estuve botado de la risa. Y por otra parte, creo que eso también es una importantísima reivindicación. A veces pensamos la novela policíaca se lee rápido, son pistas, muchos diálogos, ya lo terminé, vamos a la siguiente. Bueno, en nuestro propio país tiene grandes escritores de novela policíaca que cada vez demuestran más que no es nada más pistas bobas y lecturas rápidas, sino que hay a veces mucha crítica social, mucha crítica política. Y aquí, teniendo a Don Quijote como protagonista, lo que yo quise hacer es mantener esa voz de que Don Quijote es el más cuerdo de todos, a pesar de que parece loco, y que habla de la libertad, y que habla de las cadenas, y que habla del amor, de tantas cosas, que uno termina y dice: no solo resolví un caso, no solo me reí, sino que me quedo con muchísimas más cosas. Que es, a fin de cuentas, pues la razón de ser de la condición humana en general, y de eso se tratan las historias. Elic, nos queda poquito tiempo para terminar, y hay un tema que me gustaría abordar contigo también, que es el de, bueno, un escritor no termina nunca de prepararse, de profesionalizarse. Tú has hecho pues has tocado distintos caminos, eres historiador de profesión, pero además pues eres tallerista, has escrito, has publicado, tienes una página que estás pues alimentando constantemente. ¿Cómo se da esta interconexión que no se puede separar entre la lectura y la escritura? Yo creo que a esta vida venimos a leer, tal vez un par de cosas más, pero principalmente a leer, y lo que nos guste, ¿no? Sin importar el género, el tema, lo que sea. Y creo que muchas personas todavía de pronto no me gusta tanto leer, o me duele la cabeza cuando leo. Bueno, es porque no han encontrado el libro que realmente los meta. Y para mí lo más importante con cualquier público, y lo hago con niños en primaria, en secundaria, en preparatoria, y también en círculos de lectura con personas ya incluso en una edad de jubilación, es: vamos a encontrar esos libros y vamos a leerlos para disfrutarlos, vamos a leer mejor, vamos a leer entre líneas, eso que no. ¿Cómo se lee mejor? ¿Cómo se puede apreciar, disfrutar la lectura cuando no tienes este gusto nato, digamos? Lo primero es entender en qué contexto está producido el libro, ¿no? Yo como historiador no puedo escapar de eso, entonces siempre: ¿en qué año se escribe? ¿Qué estaba pasando? ¿El autor en qué estaba pensando? ¿Qué mensajes políticos puede haber aquí? Etcétera. La cultura, ¿cómo es, no? Y por otra parte, entender eso, ya la línea muy particular del autor, en qué momento de su vida se inserta esto, ¿no? Y finalmente, algo que los historiadores nos enseñan mucho a leer es no solo lo que está dicho, sino lo que no está dicho. Entonces, en el libro, lo que no dice el autor también nos dice muchísimo. Y leer variado, ¿no? Ahora, en uno de los círculos de lectura leemos La tregua de Benedetti, que es una novela que uno lee fascinado, pero leemos otras cosas que parecían más complejas, entre más líneas. largas. Y ahí hay que leer entre líneas. Elic, ¿en qué estás ahorita? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue? Un libro de cuentos recién terminado hace unos días con el tema de la vejez, y todos ellos conectados por un poco de realismo mágico. Pues estaremos muy atentos a esta nueva publicación, y mientras tanto la invitación a La Joya Robada, que se presenta, danos todos los detalles, este sábado. Este sábado 1 de julio a las 6 de la tarde en la librería Mauricio Achar de Gandhi, es decir, aquella que está sobre Miguel Ángel de Quevedo. Los esperamos, es entrada libre y nos vamos a pasar bomba porque es un festejo que haya salido ya esta novela premiada. Ahí estaremos para hablar de detectives, pero también del Quijote, de una época en la que no vivimos, pero también de la que nos encontramos como seres humanos. Elic Troconis, muchísimas gracias por estos minutos, escritor e historiador. Tenemos muchas maneras de llegar a ti a través, por supuesto, de tus redes sociales y de estas distintas publicaciones, no solamente de novela policíaca. Has escrito poesía, microrelatos. Ciencia ficción, fantasía, un poco de todo. Pues todo un universo por descubrir. Muchísimas gracias, Elic Troconis. A ti, Esta Rosa. publicación es editada por Santillana. Gracias. Gracias, Elic. Y bueno, nosotros seguimos con otro tema porque ya están a la vista las vacaciones de verano. Y bueno, a propósito de este periodo, les platicamos de las actividades deportivas en nuestra universidad dedicadas a los más pequeños de la casa. Se trata del curso infantil deportivo universitario de verano 2023, que se llevará a cabo del 31 de julio al 18 de agosto.
Taekwondo, motricidad, atletismo y básquetbol son algunas de las actividades que se ofrecen de lunes a viernes durante 3 semanas y bueno, las inscripciones cierran ya este 30 de junio. Y en la pantalla están apareciendo los datos para consultar tanto los requisitos como los costos a este tradicional curso de verano universitario. Y seguimos con otro tema social importante. En los últimos años, la cantidad de desplazados y de personas que solicitan refugio a nivel mundial es en verdad alarmante. Sandra Lorenzano nos habla enseguida sobre el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Y hoy vamos a hablar del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Ningún país nos quería a los refugiados españoles, solo México. Solo México, no me cansaría de decirlo como una oración. Solo México nos abrazó. Con estas conmovedoras palabras de María Zambrano, refugiada en México debido a la dictadura franquista, podemos rememorar y asistir a un fenómeno de escala global. Hoy en día existen más de 108.4 millones de personas desplazadas de su país de origen a causa de persecuciones, conflictos y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Solamente a la tercera parte de esos más de 100 millones se les ha dado estatus de refugiado, mientras que el resto está en situación de apátrida, lo que le priva prácticamente de cualquier tipo de asistencia legal por parte de los estados nacionales. En el año de 1951 se firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, un documento internacional que establece los derechos que tienen en un nuevo país las personas en calidad de refugiadas, tales como acceso a la educación, salud y empleo. Sin embargo, lo sabemos, la realidad es que todavía estos derechos fundamentales se ven obstaculizados debido a los prejuicios, al racismo, a la xenofobia que permean entre los habitantes de los países de acogida. Cabe mencionar además que la situación de las mujeres, niñas y niños es especialmente vulnerable, pues en su tránsito muchas veces son víctimas de violencia sexual y trata de personas. Según informes de las Naciones Unidas, como mínimo 1 de cada 5 mujeres refugiadas o desplazadas fueron víctimas de violencia sexual en algún momento desde que salieron de su país. ¿Cómo podemos solidarizarnos desde aquí con esta situación? Empecemos por cuestionarnos nuestros más antiguos pilares culturales. Pensemos en las personas refugiadas en situación de desplazamiento sin los prejuicios etnocéntricos instalados en nuestra cultura. Divulguemos las instancias y rutas de atención con los que cuentan estas personas refugiadas para hacer valer sus derechos, al igual que las normativas que les respaldan. Recordemos que el asilo es un derecho humano. Y así les doy la despedida el día de hoy, no sin antes recordarles que es muy importante abrir los brazos a las personas que están en busca de hogar. Para cuidar nuestra alimentación sabemos que es importante disminuir los alimentos con azúcar. Esta tarde Majo Gallardo nos habla de la fruta del monje, que es una buena opción para disfrutar de ese toque dulce. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo y voy a hablar de un tema, o más bien de un tipo de alimento que ahorita está muy de moda y que me preguntan qué es, cómo funciona, y es acerca del endulzante fruto del monje, o mejor conocido como monk fruit. ¿Qué es la fruta del monje o qué es el fruto del monje? El fruto del monje es una fruta que viene de Asia, el cual por un proceso de que lo machacan y le quitan muchas cosas, genera un como juguito o que lo pasan a polvo para hacer un endulzante sin calorías. Este extracto o el azúcar es alrededor de 150 o 200 veces más dulce que el azúcar normal, pero tiene 0 calorías por porción. Es por eso que se le considera un endulzante sin calorías, y por el tipo de proceso y de dónde viene, es de los endulzantes sin calorías más caros, pero más puros.
¿De qué va a depender el color? Hay veces que es un poco más blanco, hay veces que es un poco más oscuro. Esto depende de la cáscara o qué tanto hayan machacado de la parte de la fruta. Es un endulzante sin calorías que yo recomiendo porque es de los más naturales, además de que tiene un sabor muy similar a un azúcar morena, que es ese saborcito que nos gusta como ahumadito. Si quieres buscar una opción para endulzar tus aguas, para endulzar toda tu repostería o lo que utilices día con día en tu plan de alimentación, la fruta del monje o fruto de monje, o mejor conocido como monk fruit, puede ser excelente opción. Podemos tomar en consideración esta opción para incluirla en nuestra dieta. Terminamos con esto y agradeciendo a Ricardo Iturbe en la lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio y agradeciéndoles a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde y los invitamos a que lo sigan haciendo el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde, por supuesto en TV UNAM. Adiós.